Capítulo 5, a partir del verso número 1. Dice la palabra de Dios: Tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con 5 entradas, que en hebreo se llama Bexatá. Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó: ¿quieres que Dios te sane? El enfermo contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Mis queridos hermanos, hoy vamos a estudiar la vida de un hombre que durante 38 años estuvo inválido. 38 años de su vida no había podido caminar. Ahora, la vida de este hombre, mis hermanos, representa o simboliza la condición de todo hombre, mujer, joven, niño de este planeta. ¿Y saben por qué? Porque este hombre era un paralítico espiritual. No podía caminar, ¿verdad? Pero mis hermanos, el pecado también paraliza, neutraliza, inmoviliza, tuye espiritualmente al ser humano. El pecado, mis hermanos, nos incapacita para hacer lo bueno, para hacer lo correcto. Una persona puede ser intelectualmente muy preparada, un PH en lo que usted quiera, muy sobresaliente, muy popular, muy famoso, pero espiritualmente, mis hermanos, sin Dios no es más que un inválido espiritual. Alguien que no tiene capacidad para hacer el bien. Así que dice el texto que Jesús subió a Jerusalén para participar de una fiesta. No nos aclara el texto qué fiesta era. Y que a la entrada de Jerusalén había una especie como de spa terapéutico, donde asistían todos los enfermos en busca de sanidad, en busca de ser curados de sus enfermedades. Ahora, ¿qué era lo curioso de este estanque, de esta piscina, de este spa terapéutico? Que estaba colmado, estaba lleno, estaba atiborrado de toda clase de enfermos. Todos los enfermos, tal vez de esa región, estaban allí en aquel spa terapéutico, buscando la forma de encontrar sanidad a sus dolencias. Podemos tener, mis hermanos, la absoluta certeza y seguridad que este era un espectáculo totalmente denigrante. Todos esos enfermos, con toda clase de enfermedades allí, algunos tal vez tirados, botados en el piso. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a un hospital estatal un viernes en la noche o un sábado en la noche. Eso, mis hermanos, es un espectáculo realmente humillante, triste y lamentable. Era lo que estaba ocurriendo allí, en aquel lugar llamado Pórtico de las Ovejas. Así que ese lugar era una especie de hospital, obviamente con algunas diferencias.
no había médicos, no había enfermeros, no había cafetería, no había aire acondicionado, no había ninguna de las comodidades y lujos que tal vez hoy podemos disfrutar en muchos hospitales y clínicas. En ese lugar, mis hermanos, se encontraban los enfermos más graves, los que no podían caminar, los desvalidos, los que no pueden hacer nada por sí mismos, los que no podían moverse, los que tal vez nadie quería, los que habían desechado, los que la sociedad, mis hermanos, había apartado o rechazado. Todos ellos se encontraron allí en aquel lugar, en aquel, repito, especie de spa terapéutico. Así que el Señor Jesús, dice la palabra, decide dar la espalda a una de las fiestas tal vez más importantes allí realizadas en Jerusalén. Se aparta de esas festividades y se dirige a un lugar maloliente para enfrentar la cruda realidad del sufrimiento y el dolor que experimentan algunos seres humanos. Este estanque es llamado el estanque o el pórtico de las ovejas. ¿Saben por qué? Porque fue hecho para allí lavar las ovejas antes de ser sacrificadas en el templo. Primeramente, mis hermanos, aquí encontramos un gran contraste. Mientras unos disfrutan del jolgorio, de la alegría, del gozo, de la felicidad en esa fiesta, otros están allí sufriendo y llorando. Están padeciendo alguna clase de enfermedad. Mis hermanos, esa es la triste realidad de la vida. Mientras unos gozan, mientras unos se alegran, otros están sufriendo, están llorando y padeciendo alguna clase de sufrimientos. Tengan, mis hermanos, esto presente. Miren, no fuimos llamados a resolver el problema de la vida, fuimos llamados a vivir ese problema de la vida. Y mientras a veces, o mientras hoy estamos contentos, felices, alegres, mañana podemos estar tristes, sufriendo o llorando. Así que les decía, mientras unos en la misma ciudad están disfrutando de las fiestas, la alegría, otros allí están sufriendo y llorando por su triste realidad y el sufrimiento. Este lugar, mis hermanos, aunque era un lugar posiblemente maloliente, pero tenía un bonito nombre. Se llamaba Betesda, que significa casa de misericordia. Y esto hace referencia a que el que habita allí es misericordioso. Es misericordioso, mis hermanos. La misericordia del Señor es tan grande que puede abrazar a cualquiera que a Él se acerca. De hecho, la Biblia dice en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37, todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. Mis hermanos, la misericordia del Señor es tan grande que aún siendo nosotros viles pecadores, Él nos alcanzó y nos abrazó con su misericordia, con su gracia y con su amor. El texto nos dice también que cuando el agua se movía, todos los que podían correr trataban de llegar primero y lanzarse a la piscina. ¿Para qué? Para ser curados según la creencia. Ahora, ¿qué creen ustedes que pasaba cuando todos corrían al tiempo? Mis hermanos, que tal vez los más enfermos, los más desvalidos, iban a ser atropellados, iban a ser tumbados. Tal vez
Algunos llegaron a ahogarse en ese lugar, porque ustedes saben lo que significa una romería de gente corriendo en el momento menos esperado. Ahora, lo que sucedía allí, mis hermanos, era solamente una creencia, un mito, una superstición. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios jamás haría un milagro con la ley del más fuerte. Esa no es la manera de actuar de Dios. Dios no obra de esa manera. No es que el que llegue más rápido va a tener el milagro, o el más ágil va a alcanzar el milagro, o el que más tenga, o el más poderoso, o el que más dé. No, mis hermanos, esa no es la manera de actuar de Dios. Así que esto que ellos creían no era más que una creencia, un mito, una superstición. Ahora, ¿qué es una superstición? ¿Qué significa eso de superstición, mis hermanos? La superstición es sencillamente darle poder a algo que no lo tiene, atribuirle ciertos poderes a algo que no lo tiene. Y muchos de nosotros, yo sé, obviamente, pienso y creo que en el pasado, cuando no conocíamos de Dios, practicamos muchas supersticiones, ¿cierto? Pienso y espero que conociendo del Señor ya no existan esa clase de supersticiones. Por ejemplo, ¿recuerdan el dicho de toco madera? ¿A quién se le ocurre pensar o creer que con tocar un pedazo de madera vamos a ser libres o vamos a ser protegidos de eso que se está diciendo, se está hablando? ¿Han escuchado el martes, ni te cases, ni te embarques, recuerdan? Superstición. ¿A quién se le ocurre creer que un día o un número puede afectar o influenciar el destino de una persona? Asimismo, existen también muchas supersticiones religiosas. Que se apareció allí un santo, una santa, en el árbol, en el cerro, en el pocillo de chocolate, que el agua bendita, que esto y que lo otro. Mis hermanos, ¿saben cómo se llama eso? Supersticiones. Supersticiones, mitos, creencias. Lo que pasa, mis hermanos, es que cuando la ignorancia es la que domina la mente de los seres humanos, entonces también surgen muchas supersticiones, y mucho más cuando desde el poder religioso se alienta para sacar partido de ellos. Existen obviamente también las supersticiones que nosotros como evangélicos, como cristianos practicamos. Muchas veces nos ufanamos de criticar, de atacar, de censurar las creencias, los mitos, las supersticiones de la religión tradicional, pero nosotros practicamos también o hemos introducido en nuestras prácticas muchas de esas supersticiones. La creencia de que algo en sí tiene poder para traer algún tipo de bendición, sea que nos guarde de un peligro o nos ayude a conseguir algo que se ha perdido, o pretender que a través de eso en lo cual confiamos nos ayude o nos pueda acercar más a Dios. Mis hermanos, eso es idolatría. Eso es simple idolatría. Las supersticiones, mis hermanos, fueron naciendo en la iglesia a medida de que las Sagradas Escrituras fueron apartadas, fueron desechadas. Y al no conocer al verdadero Dios, pues las personas se inventan un montón de supersticiones para obtener la bendición o el favor de X o de Y santo o santa. Dice el reformador Calvino en algunas de sus instituciones
que en su tiempo, en su época, existían más pedazos de la cruz supuestamente de Cristo, que con todos esos pedacitos de madera se podrían haber hecho muchas cruces. Eso, mis hermanos, es superstición. Por otra parte, en la antigüedad, cuando se iba a construir una catedral o un templo, era supremamente importante que allí se albergara alguna clase de reliquia, ya sea el hueso incorrupto de algún santo, de alguna santa, el dedo gordo de otro santo, de otra santa, para que esa reliquia que pues iba a atraer mucha gente, iba a haber peregrinaciones en ese lugar, y obviamente esas peregrinaciones no dejaban poca ganancia, pocos dividendos, ¿verdad? Porque eso, repito, traía mucha gente, y más cuando eso es motivado por las autoridades religiosas, con más razón, mis hermanos. Pero el asunto es que muchos, repito, que nos llamamos evangélicos, cristianos, y repito que criticamos mucho esas prácticas. Hemos introducido también en nuestra iglesia un montón de prácticas que no tienen nada que ver con la Biblia, sacados o extraídos de textos mal interpretados. ¿Para qué? Pues para parecernos tal vez a ellos. Por ejemplo, traer agua del río Jordán para ser rociada y que las personas sean sanadas. Obviamente, antes de eso, pues hay que dar un dinerito, ¿verdad? Para que la unción y el agua pues tenga poder. Les voy a contar una historia real. Digo real porque está en YouTube. Un predicador por ahí le dio por comenzar a rociar agua, tal vez bendita, para sacar los espíritus, para traer prosperidad, para traer bendición. Y pienso que tal vez por ahí el ujier más vivo de todos dijo: no, pero aquí estamos perdiendo la bendición. Con esa agüita que bota el pastor no alcanza para todos. Y entonces tal vez se le prendió el bombillito e inspirado tal vez por quién sabe quién fue, se trajo una manguera. Y ahí sí, mis hermanos, como quien dijo: ténganse de atrás porque agua bendita hasta para las cucarachas. Y roció a todo el mundo con agua bendita. Mis hermanos, ¿saben cómo se llama eso? Superstición. Superstición. Otra superstición de la iglesia cristiana: orar o ungir las sillas de la iglesia para que todo el que se siente ahí pues sea salvo. Entonces, obviamente, si la silla está ungida por el predicador, pues el que se siente ahí, mis hermanos, va a sentir algo especial porque está ungida por el predicador. Otra superstición: abrir la Biblia así con los ojos cerrados. ¿Han visto? A ver, Dios, ¿qué me tiene hoy para mí? Abre la Biblia y donde puso la vista, mis hermanos, ahí está la promesa. Otra superstición: usar textos sacados de su contexto para enseñar. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, textos sacados de contexto para enseñar que el coronavirus no puede tocar a los creyentes. Yo me pregunto a veces, ¿cómo puede ser alguien tan ignorante enseñar que el coronavirus ya no existe, que se quemó? Por ahí vi a un pseudoapóstol famosísimo por la televisión soplando a través de la pantalla, soplando para decir que se esfumó el coronavirus. Pobre coronavirus, cómo corría porque este tipo le dio por soplar la pantalla. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, sabían ustedes que muchos de estos personajes que enseñan esto murieron por causa del coronavirus? Muchos de ellos murieron. Mis hermanos, el libro de Proverbios habla mucho sobre estas supersticiones.
¿Saben qué dice la Biblia? El necio o el tonto ve el peligro y continúa, pero el sabio ve el peligro y se aparta. Eso, mis hermanos, sí es sabiduría. Eso dice la Biblia. El resto, mis hermanos, es o son supersticiones. Eso no habla de tener mucha fe. Eso habla de lo contrario, mis hermanos, de ignorancia, de superstición. Otra superstición: invocar, esa sí es muy famosa, invocar la sangre de Cristo para apartar los males. Recordando, haciendo memoria de lo que pasó allá en Egipto con el pueblo de Israel, mis hermanos. Nunca encontraremos en el Nuevo Testamento, nunca, un texto que haga referencia a que nosotros podemos usar la sangre de Cristo para alejar los malos demonios o para guardarnos de los ladrones o para proteger nuestro carro. Hoy día la gente está rociando la sangre de Cristo hasta al perro. Pero repito, no encontramos un texto en el Nuevo Testamento que hable de eso, mis hermanos. La sangre de Cristo, mis hermanos, fue derramada con otro propósito especial. Y es verdad, la sangre de Cristo tiene poder, sí, claro. Pero para lo que fue derramada, para el perdón de nuestros pecados, no para ser usada como amuleto o como superstición. Aquello, repito, que ocurrió allá en Egipto, mis hermanos, no tiene nada que ver con esto. Y por más que usted lo declare, lo decrete, lo confiese una y mil veces que eso es la sangre de Cristo, no es. Algunos guían a su congregación a que amarren en sus puertas un cordón rojo o alguna cosa roja, lo que encuentre, pero que sea rojo, porque es que eso representa la sangre de Cristo y ahí no entra el coronavirus. Mis hermanos, eso es ignorancia, es superstición. Yo no sé si esas personas lo hacen con conocimiento o para seguir manipulando a la gente, pero ¿a quién se le ocurre semejante tontería? Las supersticiones, mis hermanos, están muy arraigadas en las personas. ¿Saben por qué? Por la necesidad que hay. Por la necesidad de las personas. Se agarran de cualquier cosa. Porque, mis hermanos, ¿quién no tiene una necesidad económica, una necesidad de salud? Siempre alguien está enfermo, alguien tiene problemas económicos. Y estos sinvergüenzas usan esa necesidad para engañarlos, para manipularlos. Así que esas personas que están allí en aquel estanque llamado Betesda, están influenciadas o atraídas por creencias supersticiosas. Que cuando el agua se movía era porque Dios iba a mandar sanidad. Hoy día, mis hermanos, ese estanque todavía está allí. ¿Y sabe qué descubrieron? Que por debajo hay una especie de no sé, algo geográfico que hace que el agua de un momento a otro se zambulle, se zambulle. Y eso es lo que pasaba. No era ningún ángel. Esa, mis hermanos, no es la manera de Dios actuar. Dios, mis hermanos, repito, no hace milagros favoreciendo al más hábil, al más rápido, al más veloz. No actúa Dios de esa manera. Así que el Señor Jesucristo entra allí a ese lugar y observa a todos los enfermos, y Él clava su mirada sobre tal vez el más grave de todos, tal vez el más desvalido, el más abandonado, el que menos tenía oportunidad de entrar allí, aquel estanque de Betesda, aquella piscina. Ahora, la verdad, yo no sé por qué ese hombre estaba allí.
Creo que es la provisión, la providencia de Dios. Porque ese hombre, mis hermanos, no tenía ninguna oportunidad. No podía caminar. ¿Cómo iba a llegar a la piscina de primero? No tenía ninguna oportunidad. Pero escuchen esto, mis hermanos. Este hombre llevaba 38 años inválido. 38 años. Ahora, si el promedio de vida, pongámoslo alto, era de 80 años, mis hermanos, llevaba la mitad de su vida paralizado, inválido. La mitad de su vida, mis hermanos. Y esto, mis hermanos, nos debe hacer reflexionar en algo. Esto nos debe hacer reflexionar que muchas veces nosotros acabamos deprimidos, tristes, melancólicos por una gripita. Ya decimos, no, somos los más de malas, ya no quiero vivir. ¿Por qué me pasa esto a mí? Amanece lloviendo, amanece haciendo frío. No venimos a la iglesia, no nos levantamos a la oración, nos levantamos al ayuno. Es una quejadera, todo nos molesta. Nos preocupamos, mis hermanos, por tantas tonterías, cuando hay gente que verdaderamente está sufriendo. ¿Cuál es el problema del hermanito hoy día? Que no me miraron, que no me saludaron, que me miraron feo, que el pastor no me llama, que el pastor no me visita, me voy de la iglesia, esto y lo otro. Tonterías, mis hermanos, tonterías. Yo les invito, mis hermanos, de todo corazón a que abandonemos todas esas cosas. Que abandonemos todas esas cosas que estamos haciendo y que no le agradan a Dios. Miren, aquí como haciendo un paréntesis, hay cosas por las cuales verdaderamente deberíamos preocuparnos, o tal vez no preocuparnos, sino prepararnos. Porque no sé, mi amigo, si usted sea consciente de lo que está pasando allá en Ucrania, en Rusia, en esa parte del mundo. Algunos dirán, no, pero por allá tan lejos, pues no es mi problema. Mis hermanos, permítanme recordarles algo. En el año 1945, ustedes recuerdan que Estados Unidos lanzó 2 bombas contra Japón, ¿recuerdan? Más de 100,000 muertos en un momentico. Ahora, esas bombas que lanzaron allá en el 45, permitan recordarles que son un juguetico comparadas con las que hoy día tienen esos países. Y se dice que entre Rusia y Estados Unidos tienen más de 10,000 bombas nucleares. No es sino que ese loco le dé por lanzar una de esas, y aquí ¿qué hacen? Aquí le contestan con 3, allá le responden con 5, aquí con 20, luego con 100, con 1000, hermano. Y cuando nos demos cuenta, se acabó esto, mis hermanos. Se acabó esto. 100, 200 millones de personas quedan muertos en un par de horas. Pero ahora, no, pero es que es allá, ¿verdad? Estamos en la Patagonia. Mis hermanos, eso no es verdad. Los que no mueran allí, en ese lugar, vamos a morir después por la radiación de todo ese material nuclear. Y si no morimos de radiación, vamos a morir de hambre. Porque esa capa que se forma, de esos estallidos, van a tapar los rayos del sol y no van a pasar los rayos del sol. Mis hermanos, eso sí debía alertarnos, ¿verdad? Es un verdadero problema por el cual debemos orar. Mis hermanos, estamos a esto de ser aniquilados. Y aquí, o no digo aquí, la iglesia del Señor preocupada y peleando por tonterías, que no me miraron, que sí me miraron, que no me llamaron, que lo otro, que me voy, que me quedo.
¿Qué es eso, mis hermanos? Debemos ser sabios, entendidos de la palabra de Dios. Miren, les voy a dar un consejo. Yo mismo lo practico. Cuando les quiera dar la chiripiolca, porque a uno también le trata de dar la chiripiolca, a veces a mí no somos inmunes a eso, somos humanos como ustedes. Cuando me da la chiripiolca, ¿sabe qué pienso? Pienso en las personas que realmente están sufriendo. Personas que les han diagnosticado una enfermedad terminal. Les queda horas, tal vez días de vida. Personas que están muriendo de física hambre, abandonadas, desechadas por la sociedad, que no tienen ninguna esperanza de nada. Eso, mis hermanos, sí es sufrimiento. No es lo que nosotros pasamos. ¿Sabe cuál era la preocupación de los primeros cristianos de la iglesia primitiva? Que los iban a matar. Los iban a matar. Estaban tal vez algunos encerrados en un circo y al otro día iban a ser echados a los leones para ser destrozados con sus familias, con sus niños. Eso sí que era un verdadero problema, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, repito, dejemos de sufrir por tantas tonterías, de preocuparnos y de molestarnos por todo. Somos demasiado sensibles, todo nos molesta, todo nos disgusta. Cuando repito, hay gente que verdaderamente está sufriendo. Este hombre, mis hermanos, llevaba 38 años postrado, solo, abandonado, sin que nadie lo pudiera ayudar. Y es allí donde el Señor Jesucristo muestra su misericordia, muestra su amor, su favor. Miren el verso 6 y 7 dice: cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó: ¿quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Dios te sane? Hoy el Señor te pregunta tal vez, no eso, pero el Señor te pregunta: ¿quieres que Dios te salve? ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Quieres la misericordia de Dios? ¿Quieres el favor de Dios? El enfermo contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero que yo. Fíjense, mis hermanos, cuando el Señor inicia la conversación con este hombre, lo primero que hace es hacerle una pregunta que tal vez suena como absurda, tal vez para algunos ridícula y tonta. ¿Quién no quiere ser sano? Dirán, ¿quién no quiere ser sano? Pero mis hermanos, lo que Jesús hace o dice nunca es absurdo. Lo que el Señor estaba allí haciendo era abordando el problema de raíz con este hombre. Porque aunque pueda parecernos extraño, hay personas, mis hermanos, enfermas que prefieren continuar en ese estado. ¿Saben por qué? Porque ese estado les trae el favor, la simpatía, la lástima y la ayuda de los demás. Y muchos les gusta que les tengan compasión, que les tengan lástima. ¿Cuántos hay, mis hermanos, que a pesar de tantos años en la vida, de fracasos, de desilusiones, de dolor, de sufrimiento, no quieren acercarse a Dios? No quieren ser ayudados por Dios. No quieren que Dios los saque de ese fracaso, de esa infelicidad, de ese problema. Por eso el Señor dice: ¿quieres? Porque si no quiere, habrá otros que quieren. Así pasa, mis hermanos, en las congregaciones, ¿verdad? A unos Dios les da el favor, la bendición de servirles, de ser sus siervos. Y cuando les da la chiripiolca se van, dejan todo tirado. ¿Saben qué dice el Señor? Bueno, si no quiere usted, otro querrá. Siempre hay alguien que quiere. Por eso el Señor aquí dice: ¿quieres ser salvo?
Porque mis hermanos, repito, hay muchos que no quieren, pero quieren ser sanos. Hay muchos que no quieren ser sanos. Hay muchos que quieren continuar en su condición, con problemas, con ese vacío. Y sin embargo, repito, se niegan a ser sanados moral y espiritualmente por parte de nuestro Dios. Él sabe perfectamente que hay muchos que no quieren ser sanos. El Señor sabe que no todos los que tienen problemas quieren ser liberados. Él lo sabe perfectamente. Y el problema, mis hermanos, es que muchas veces no estamos dispuestos a resolver nuestras dificultades, porque eso puede llegar a ser tal vez más difícil o más doloroso para cada uno de nosotros que la misma enfermedad. Queremos, mis hermanos, ser liberados, queremos ser libres de las consecuencias de los males, ¿cierto? Pero no queremos apartarnos o renunciar a las causas de esas enfermedades o de esos males. Queremos ser liberados de las consecuencias de las enfermedades, pero no estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos de comida, de ejercicio, de tantas cosas. Muchas quieren tener un cuerpo esbelto a través de pasticas, de cirugías o a través de internet, ¿verdad? Pero no están dispuestas a cambiar sus malos hábitos, porque queremos las cosas fáciles, mis hermanos. Muchos quieren liberarse de las consecuencias, por ejemplo, de la drogadicción, pero no están dispuestos a renunciar al consumo de esas sustancias. Mis hermanos, muchos tal vez de nuestros problemas, de nuestras dificultades, se resolverían si en lugar de esperar que otros cambien, que otros hagan las cosas, comencemos a hacerlas nosotros mismos. Este hombre, mis hermanos, que estaba allí en ese spa terapéutico, más que tal vez unas piedras para caminar, necesitaba más fuerza de voluntad, más deseos. Por eso Jesús no le dice: tranquilo, hermanito, tranquilo, no te preocupes, yo te voy a cargar cuando se mueve el agua, yo te voy a lanzar de primero, yo te voy a ayudar, no te preocupes. No, el Señor le da una orden: levántate y vete de aquí. Levántate y vete. Es la orden que el Señor le da. Lo primero que allí hace el Señor es, ¿sabe qué? Es romper esa tradición, romper esa costumbre que alguien venía y movía el agua. Él no quería que siguiera colocando su mirada en el agua. Él quería que colocara su mirada en el creador del agua. Muchos de mis hermanos hoy día están colocando su fe en los astros, en los planetas, en las estrellas. Dios quiere, mis hermanos, que baje su mirada de esas cosas y la coloca en el creador de los astros, de las estrellas. Por eso le dijo el Señor, le llamó: ¿quieres ser sano? Él como que llamó su atención para que se fijara en él, porque el otro tal vez vivía pendiente del agua todo el día, que hora se movía. El Señor como que hizo reaccionar: quita tu mirada de eso y mírame a mí. Mira al creador del agua. Mis hermanos, muchos están depositando su fe en amuletos, en fetiches, en cosas, en hombres, en personas. Y lo primero que hoy el Señor quiere hacernos es que quitemos la mirada de esas cosas, mis hermanos, que nos ha mantenido esperando durante tantos años y no hemos recibido absolutamente nada. No tengo quien me meta en el estanque, fue la respuesta de este hombre. No tengo quien me ayude. Este hombre, mis hermanos, había perdido toda esperanza de ser sano. No tenía ninguna posibilidad. Y le explica allí al Señor todos sus problemas, ¿verdad?
Es que no puedo caminar y cuando voy a entrar, otro me gana, otro pasa por encima de mí. No hay quien me ayude. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Había perdido, mis hermanos, toda esperanza. Ahora, no es de extrañar su desánimo después de tantos años, casi 40 años ahí, inválido, sin poder hacer nada. No tenía ninguna esperanza, ninguna posibilidad de llegar allí a aquel estanque. Pero ¿sabe qué es lo más grave de esto, mis hermanos? Lo más grave de esto es que su estado de frustración, de desánimo, de desaliento, no le permitía discernir, no le permitía ver quién estaba delante de él. La única solución para su vida, la única solución para su problema, mis hermanos, no podía distinguir, no pudo discernir quién estaba allí hablándole. En realidad, mis hermanos, tal como aquí se nos presenta este hombre, podemos decir que este hombre, repito, es un símbolo o representa el estado espiritual, recuerden, o repito, de todos los hombres. Porque nosotros lo reconozcamos o no, lo aceptemos o no, somos totalmente incapaces de ayudarnos nosotros mismos espiritualmente. Somos incapaces de cambiar las consecuencias que el pecado ha traído sobre nuestra vida. Somos unos inválidos, somos unos paralíticos espiritualmente hablando, como este hombre allí en aquel estanque. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús, repito, se dirigió a este hombre para mostrarle que a pesar de tantos fracasos en su vida, de que todo estaba perdido, había una solución, había una respuesta. Jesús se presentó ante este hombre como el amigo, mis hermanos, que todos necesitamos y que muchas veces hemos rechazado. Allí el Señor mostró su misericordia, mostró su favor. Fíjense aquí, mis hermanos, la respuesta de este hombre: no hay nadie que me ayude. Pero fíjense, Jesús no le preguntó: ¿por qué no eres sano? Él le preguntó: ¿quieres ser sano? Es algo diferente, ¿verdad? Ni siquiera le puso cuidado a la pregunta del Señor. No le estaba preguntando eso, le estaba haciendo otra pregunta. ¿Saben qué nos muestra eso, mis hermanos? ¿Sabe qué significa eso? Significa una mentalidad de víctima. Una mentalidad de víctima. Su mayor problema, mis hermanos, su mayor problema no estaba en sus piernas, sino en su mente. Era la víctima. No tengo quien me mete en el estanque cuando las aguas se agitan y otros me lo impiden. Es decir, yo estoy aquí por culpa de otros, porque nadie me ayuda. Nadie me quiere. La culpa es de ellos. No es mi culpa. Yo no puedo caminar. ¿Le suena eso como familiar? Es que si mi esposo fuera diferente, si mi esposa fuera diferente, si el pastor me llamara, si el pastor me visitara, si la iglesia fuera así, si el gobierno fuera otro. Una mentalidad, mis hermanos, de víctima. Echarle la culpa a los demás de los problemas que yo tengo es una mentalidad de víctima. Y la víctima es la que cree que la culpa es de los demás, que la culpa es de los demás, que la responsabilidad es de los demás y jamás es mía. Eso, mis hermanos, de echarle la culpa a los demás es tan viejo como la misma palabra de Dios. ¿Recuerdan? Cuando Dios le preguntó a Adán: Adán, ¿qué hiciste? No, Señor, mire, la belleza de mujer que me diste no es mi culpa. Dios fue donde: Eva, ¿qué hiciste? No, mire, la serpiente que quedó ahí está, me engañó. Como quien dice, nosotros somos inocentes,
Somos víctimas. ¿Para qué me dio esa mujer? ¿Para qué creó esa culebra? O sea, como quien dice, el culpable era Dios. Dios era el culpable de eso. Ahora, mis hermanos, miren, Adán y Eva nunca se responsabilizaron de su pecado. No sé, tal vez, qué tal que hubiese sido diferente si ellos se hubiesen arrepentido. Pero no encontramos en ningún texto que Adán y Eva se hubiesen arrepentido. Es decir, ellos nunca se consideraron culpables. Nunca asumieron su responsabilidad. La culpa fue de Dios, la culpa fue de otro. Mis hermanos, es muy difícil que Dios salve a una víctima. Dios salva a todo aquel pecador que se arrepiente de sus pecados y se acerca a Dios. Pero una víctima es muy difícil que Dios la salve, mis hermanos. Además, una persona con una mentalidad de víctima es casi imposible que cambie. No digo que es imposible, es casi imposible, porque para Dios no hay imposibles, pero es muy difícil que una persona con mentalidad de víctima llegue a cambiar. Es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque la responsabilidad nunca es suya. Él nunca tiene la culpa de nada, es de los demás. Y si no asumimos nuestra responsabilidad, nuestra culpa, pues mis hermanos, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a cambiar? Solo cuando asumimos o cuando hacemos cargo de nuestra responsabilidad, de nuestra culpa, entonces podemos cambiar. Les quiero recordar que esa mentalidad de víctima, mis hermanos, ha arruinado a muchas personas y a muchas familias. Familias pueden ser arruinadas por una mentalidad de víctima de una persona allí en aquella familia. Porque la víctima, mis hermanos, la víctima siempre va a considerar que ella es la perjudicada, siempre. Ella es la víctima en todo momento, nunca el responsable. Y así repito, es muy difícil que una persona llegue a cambiar. Ahora, este es uno de los milagros más maravillosos, más tremendos que el Señor Jesucristo realizó mientras estuvo aquí en la tierra. Pero mis hermanos, y todos los milagros que el Señor hizo en la tierra, más que un milagro, había algo detrás de eso. Los milagros del Señor siempre fueron señales que apuntaban a una enseñanza, a una verdad espiritual, siempre. Él no lo hacía como show o como espectáculo, ni para que pactaran, ni para que ofrendaran. No, nada de eso, mis hermanos. Miren, cuando el Señor Jesucristo abrió los ojos de los ciegos, la pregunta es, ¿abrió los ojos de todos los ciegos? No, ¿verdad? No. Pero cuando el Señor abrió los ojos de un ciego, mis hermanos, era una señal para enseñar, para indicar que Él tenía el poder para abrir los ojos espirituales del ser humano. Era una verdad espiritual. Cuando el Señor curó a los sordos, ¿curó a todos los sordos? No. Pero cuando el Señor abrió los oídos de un sordo, era una señal para indicar que Él tiene el poder de abrir nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar, entender y asimilar y obedecer la palabra de Dios. Cuando el Señor sanó los leprosos, ¿sanó a todos los leprosos? No. Pero cuando el Señor sanó a un leproso, era una señal para indicar que Él tiene el poder para librarnos de la inmundicia del pecado. Cuando el Señor resucitó un muerto, ¿resucitó a todos los muertos? No, ¿verdad? Pero cuando Él resucitó a un muerto, era una señal para indicarnos que Él es la resurrección y la vida, que Él tiene poder para darnos vida cuando estamos muertos en delitos y pecados.
Siempre, mis hermanos, los milagros del Señor apuntaban a una verdad o a una enseñanza espiritual. Siempre. ¿Quiere invitar al grupo de alabanza, por favor, Chito? Así que este fue un milagro maravilloso. Pero escúcheme algo. Ese hombre, al cabo de un tiempo, posiblemente volvió a enfermar y murió. Pero resulta que hoy día estamos dando más énfasis o le colocamos más atención a la sanidad física que a la sanidad espiritual. Demasiado énfasis en la sanidad física, que es temporal, y muy poco énfasis en la sanidad espiritual, que es eterna. Mis hermanos, permítanme recordarles lo siguiente: lo que Dios nos ha dado como hijos suyos, lo que Dios nos ha dado como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia, es muchísimo más importante que cualquier habilidad para hacer milagros. Eso tenemos que entenderlo. Pero hoy día todo el mundo quiere ser milagrero. Porque es que ¿qué hace? Claro, pues que eso me da popularidad, ¿cierto? Me da poder. Cuando, mis hermanos, eso es transitorio, es temporal. El Señor te puede sanar hoy y mañana morir de otra cosa, porque de algo tenemos que morirnos, ¿verdad? De algo tenemos que morirnos. No, pero es que el Señor te libra de toda enfermedad, de todo mal, de todo peligro. Entonces la pregunta es: ¿y entonces de qué nos vamos a morir? ¿De qué nos vamos a morir? Bueno, algunos se morirán, a veces mueren de un susto, pero la mayoría de gente se tiene que morir de una enfermedad, de algo. No somos eternos aquí en la tierra, mis hermanos. Y aquí estamos, recuerden, estamos de paso, somos peregrinos. Hoy estamos aquí, más tardecito no sabemos. Les recuerdo que muchos de los que ayer estaban, hoy ya no están. Tal vez muchos de los que creían que no se iban a enfermar, que ninguna plaga iba a entrar a su casa, se murieron de una gripita, de cualquier enfermedad. Pero mis hermanos, todos nos vamos a morir. Así que dejemos de darle tanto énfasis a la sanidad física y coloquemos más atención a la sanidad espiritual, que es la eterna. Es la eterna. Por eso, mis hermanos, Jesús no sanó a todos los enfermos. Ahí tenía una buena oportunidad, ¿verdad?, para mostrarse como el gran sanador. Sanó a uno solo. ¿Y los otros qué? Él no vino como el gran sanador, Él vino como el gran salvador. Porque el problema, mis hermanos, del ser humano no es la enfermedad. El problema es el pecado, que también es una enfermedad. Y esa es la que habla Isaías 53. La enfermedad espiritual más que enfermedad física. Pero es que Isaías 53 dice que el Señor se llevó las enfermedades. Mis hermanos, ahora que empezamos a ver hermenéutica, recuerden, la primera regla de hermenéutica se llama sentido común. Si el Señor se llevó las enfermedades allí, es decir, ya no hay enfermedades, entonces la pregunta es: ¿por qué Él mismo dice después que coloquemos las manos sobre los enfermos y oremos por ellos? Si Él se llevó las enfermedades. Eso lo vamos a ver en hermenéutica bien explicadito. Textos, mis hermanos, mal interpretados, manipulados para crear supersticiones en las personas. No, es que si usted se enferma, solamente tiene que hacer, decrételo. ¿Ya lo declaró? Confiese en sanidad. Hermanos, si fuera eso tan fácil así, yo tendría mis tatarabuelitos vivos todavía, porque nunca se morían. Yo siempre voy y le decreto y listo, ya quedó sano. Supersticiones. Quiero, mis hermanos, invitarles para que
Nos coloquemos de pie. Amado Padre, te damos las gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, que dice que es esa lámpara que alumbra nuestro caminar, que trae luz, discernimiento a nuestro espíritu, Señor. Gracias, bendito Dios, por todas esas cosas que tú permitiste, Señor, en el pasado para que aprendamos de ellas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque aún siendo nosotros inválidos, paralíticos espiritualmente, tu gracia y tu misericordia, Señor, nos abrazó un día y nos devolvió, bendito Dios, las fuerzas espirituales nuevamente. Gracias, Señor, porque tal vez muchos de nosotros estábamos sumidos en vicios, en pecados, en situaciones difíciles, tal vez desechados, apartados por la sociedad, por nuestras mismas familias, por nuestros amigos. Cuando veíamos tal vez que no teníamos ninguna esperanza, ninguna posibilidad de vivir, tú te presentaste en nuestra vida y nos dijiste: ¿quieres vivir? ¿Quieres ser salvo? Y gracias, bendito Dios, porque tú mismo, Señor, suministraste ese medio. Nos diste la fe para poder recibir, Señor, tu favor y tu sanidad. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Y te pedimos perdón, Señor, porque tal vez, muchas veces hemos asumido una posición de víctima. No hemos asumido nuestra responsabilidad moral delante de ti, Señor. No queremos aceptar nuestros errores, nuestra culpa, nuestra responsabilidad, sino queremos siempre culpar a otro. Tal vez a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres. Pero bendito Dios, hoy, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a reconocer nuestros propios errores. Tu palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Espíritu poderoso de Dios, ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos primeramente a reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Pero asimismo, ayúdanos, Padre Santo, a cambiar. Porque todos tenemos algo que tenemos que cambiar. Cada día, Señor, tenemos que ir mejorando, ir perfeccionando nuestro caminar con Dios. Y tú eres el único que puede ayudarnos. Como le pasó a este hombre allí en aquel estanque, solo Jesús tenía la respuesta. Solo Jesús podía ayudarlo. Solo Él puede ayudarnos en nuestras debilidades.